Buenas noches y ya empezó a grabar. No, pues que esa introducción de Lina es como media charla de hoy precisamente, porque es que fue pero precisa, muy precisa, muy precisa. Bueno, vamos a empezar con una oración. Papito Dios, gracias Señor por estar aquí, Señor, gracias por reunirnos, Señor, gracias por juntarnos, gracias por encontrarnos, Señor, por buscarnos, por elegirnos. Gracias, Papito Dios, por seguirnos eligiendo aún con nuestros errores, aún, Señor, con nuestra miseria. Esa miseria, Señor, que tú cambias cuando llegas a nosotros y que aún así muchas veces nosotros volvemos a caer. Muchas veces nosotros somos débiles, Señor. Y te doy gracias porque tú siempre nos demuestras que es tu fuerza la que nos mantiene, que eres tú, Señor, quien nos levanta siempre. Te doy gracias, Señor, por estas personas, por las personas que están aquí físicamente, las que están escuchando esto, sea en este momento o luego. Bendigo cada uno de estos corazones y te pido, Señor, que seas tú, que vengas Espíritu Santo y que prepares estos corazones, que nos prepares para recibir esto que tienes para nosotros hoy, Señor. Ese es un tema muy bonito. Te doy gracias porque me permites compartirlo, me permites en la preparación descubrir muchas revelaciones, aun cuando, aun cuando antes hemos escuchado de este tema. Gracias, Papito Dios. Úsame, Señor, usa mis palabras y siembra en cada uno de nuestros corazones lo que cada uno de nosotros necesita en este momento. Te lo agradezco, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es cierto que Lina hizo una súper buena introducción porque a propósito de los cursos, de las charlas, de lo que se hace acá, de que estamos reunidos, pues la charla de hoy es acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Vamos a, vamos a ver de qué se trata esto, ¿cierto? Aunque ya Lina nos contó un poquito de qué se trata, cómo funciona, pero vamos a ir al fondo de lo que Dios nos quiere decir hoy precisamente. Inicialmente me gustaría proponerle dos preguntas para que ustedes las vayan como masticando mientras yo les cuento un poquito de mi testimonio a propósito del cuerpo de Cristo. La primera pregunta es, ¿cómo llegué aquí? Aquí, los que estamos aquí, ¿cómo llegué aquí? Los que están escuchando, ¿cómo llegaron en este momento a escuchar lo que están escuchando? Y la segunda es, ¿por qué estoy aquí? O sea, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? ¿Por qué estoy en este momento aquí? Y les quiero contar un poquito de mi testimonio eh, desde que llegué y llegué a ASB. Dios se me presentó en ASB y hace poquito escuchaba una prédica en la que una persona hablaba de los discípulos silenciosos, que muchas veces nosotros, la iglesia, les tiramos muy duro a los discípulos silenciosos. Y él decía como no los ataquen tanto, que ellos en su momento van a salir con toda, ¿cierto? Y es muy bonito porque la persona que me trajo a mí a Dios era una discípula silenciosa. Y en el momento en que llegó a mí, digamos que yo antes de llegar a ASB, yo no creía en estos grupos. Yo decía, eso es para sacarle plata a la gente, eso es una bobada, que para qué va a ir uno por allá. Pero Dios fue muy lindo porque trajo a mi mejor amiga para proponérmelo. Pero ella ya llevaba un tiempo caminando en ASB. Entonces, mmm, hasta que un día ella, el Espíritu Santo, pudo más que ella y ella me dijo, ella básicamente lo que le pasaba era que tenía un combo de amigos del mundo, entre los cuales estaba yo y otras personas que estamos acá, y, y ella le daba miedo el rechazo desde eso, desde te enloqueciste, ¿para qué vas allá? Hasta que un día me dijo,
ve, yo estoy yendo a un grupo. Como decíamos en un momento, yo voy a un grupo. Entonces me dijo, es un grupo de Dios y yo quiero que vayas conmigo. En ese momento, eso fue en febrero del 2019, yo estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida en el que varios amigos habían muerto y preciso, la reunión eran los martes aún, el martes de la reunión, digamos el lunes antes de ese martes, asesinan a un amigo mío muy cercano, entonces pues yo ya le había dicho a ella que sí, pero ante la muerte de mi amigo, pues ella dice como que, se me escapó, ¿cierto? Y se me escapó porque ella tenía un llamado de ser pescadora de hombres. Entonces ella sintió como que en ese momento yo me salí de esa red que ella tiró. Eh, pero fue muy bonito porque a los 8 días yo sentí algo que hoy sé qué es. En ese momento yo no tenía ni idea. Yo decía como que, ¿será que me estoy enloqueciendo tan raro? ¿Será que estoy muy desparchado? Pues que me quiero ir por ahí para ese grupo. Pero yo le dije a ella como, mmm, oíste, ¿y hoy qué? Entonces íbamos al grupo, que y ella como que, ¿qué? En bombas de una, vámonos. Entonces llegué al grupo y empezaron a pasar cosas. Eh, hoy también sé qué es. En ese momento yo me sentía como, me estoy enloqueciendo, esta gente me averiguó la vida, eso está muy raro, pues esta pelada que habrá contado, pero era raro porque yo tenía muchos secretos, yo era un tipo muy reservado y, y ni siquiera esa amiga mía sabía muchas cosas de mi vida. Entonces, digamos que esa fue la primera pieza fundamental que utilizó Dios para transformarme al hombre que soy hoy, ¿cierto? Luego, a través de esa misma persona, un tiempo después, digamos que cuando yo llego al grupo, yo de todas maneras caminaba con un poco de desconfianza. Yo venía, me paraba para que oraran por mí al final, yo recibía, yo sentía que cada tema era para mí. Y sin embargo, yo decía, no, eso está muy raro. En algún momento pelan el cobre y empiezan a pedir plata o alguna cosa así rara. Entonces, pero yo seguía viniendo. Yo no era capaz de dejar de venir. Y él me empezó hace 8 días, llevaba un tiempo sin venir, y hablaba con Moni. Y yo le decía a Moni que desde el primer día que yo llegué a SB, a mí me dan como unos nervios como si fuera a presentar, como hoy, ¿cierto? Como los nervios que le dan a uno cuando uno tiene un examen muy importante o algo en el trabajo, así una presentación súper importante, y uno es con nervios. Y me parecía raro porque yo cada 8 días, los martes, tenía esos nervios y yo decía, pero ni me paro a orar, porque apenas estoy empezando, ni voy a presentar pues nada, ni yo porque tengo como nervios, era raro. Y yo le decía a Moni que yo eso hoy todavía lo siento, hace 8 días lo sentía y no sabía que iba a presentar hoy, ni siquiera pues estaba como programado. El tema es que eso era particular y yo vivía con eso y yo decía tan raro. Un día recuerdo que, que estaba con una amiga esperando para el grupo e inclusive yo sentía esto raro y yo en algún momento me enfermé del corazón y ese día yo me confundí y dije, no, me dio algo. Y esa amiga la hice a que me llevara a urgencias y no era nada, efectivamente, era eso raro que tenía cuando venía. Entonces, hasta que en algún momento yo siento que tengo que empezar a contar algunas cosas de mi vida con dos amigos del grupo, uno de los cuales me dio sanación de corazón, y, y eran como una esclavitud en la que yo estaba, pero yo no estaba seguro si era una esclavitud. Yo en realidad pensaba que era algo que yo manejaba muy bien y que en ese momento yo no le quería soltar a Dios. A mí Dios me decía como abrime la puerta y yo le decía a Dios como, ve, yo tengo unos problemitas como financieros, como con estas cosas así, pero por ejemplo el tema sexual yo lo manejo súper bien, déjamelo a mí. Pero Dios me decía, me tenés que abrir la puerta completamente. Eso fueron varios meses, hasta que llegó ese día que yo le abrí el corazón a estas personas, ellos me hablaron de qué pasó con ellos en ese tema particular del sexo. Y, y yo ese día, fuimos al grupo después, en el grupo se habló de orar en voz alta y,
y pues yo en el momento no era en voz alta porque yo me sentía como bobo, pues yo me sentía como hablándole al aire o a las paredes, entonces yo decía como que, pero sentí como mucho, habla en voz alta, hablarle a Dios en voz alta. Entonces yo me fui en el metro y me bajé en una estación y me fui caminando hasta mi casa y dije, voy a probar. Y me fui hablándole a Dios. La gente me miraba raro, yo iba caminando por la calle hablándole como al aire, pero al final dije como que bueno, chulo, ya hice esta tarea, de más que no va a pasar nada, me acosté a dormir. Al día siguiente, la misma amiga que me llevó al grupo, que me trajo, me dijo, soñé con vos. Y soñé como con dos personas más, y para ellas había una revelación clara, pero para vos no, es raro, no, pero te voy a contar pues. Entonces me dijo, vos estaba hablando por celular con alguien y le estabas diciendo que no eras capaz con algo. Y ella se sintió como celosa porque era mi mejor amiga y como que este man, ¿por qué no me cuenta a mí? ¿A quién está contando? Entonces, cuando ella se acerca, yo digo, no soy capaz con la castidad, no puedo con la castidad. Y en ese momento yo siento, cuando ella me cuenta, yo siento que primero Dios me escuchó, segundo que, que Dios me contestó, o sea, como que Dios me dijo, yo sí te escuché y vengo a contestarte y te vengo a decir que abra la puerta otra vez. Y me echó al agua con toda, pues, con mi amiga. Entonces, eh, listo, yo en ese momento le dije que sí a Dios, le abrí la puerta, mi vida se transformó de una manera impresionante. Ese testimonio yo ya lo conté, pero me parecía importante como retomar esos punticos, porque estamos hablando de las personas que hicieron posible que yo llegara a Dios, e inclusive cuando ya llegué a Dios, que esto siguiera. Eh, una vez más, yo soy libre en ese tema sexual, yo me voy a un viaje, en ese viaje, por exceso de confianza, esto está también en el testimonio, por exceso de confianza, porque yo me sentía como súper firme con Dios y yo decía, a mí no me tumba nadie de acá, porque mi Dios fue el que me salvó, me sanó, me hizo libre. Entonces yo me metí en la boca del lobo, mientras Dios me decía salir corriendo. Y aún en la boca del lobo, Dios usa a esta persona. Nosotros teníamos la costumbre en un grupito de amigos que tenemos de mandarnos estas promesas de la Biblia, unas tarjeticas. Y había una que me habían mandado una vez que decía como nada te separará del amor de Dios. O sea, ya llegaste a Dios y no hay vuelta atrás y no te puedes separar de Dios, ya no hay forma. Entonces, en el momento en que yo estaba a punto de caer ese día en la boca del lobo, esta persona me dice de la nada, a mí me empieza a vibrar el celular de una manera muy loca y yo digo, no, yo tengo que revisar porque pasó algo. Y cuando saco el celular, miro que la persona me dice, Dios me dijo que te recordara esa promesa. Entonces yo en el momento veo eso y yo me quería enloquecer, salí corriendo, bueno, no, Dios me salvó. Y a los días, digamos que yo quedé con un tema de culpa muy complejo. Yo dije, no, yo tuve un exceso de confianza, yo le fallé a Dios, Dios no me falla a mí, y caí en la culpa brutalmente. Entonces llegó otra persona que Dios mandó y me paró con toda, pues y me dijo como que ya, sacudite, levantate y seguí caminando porque tengo algo para vos. O sea, Dios me dijo, necesito que sigas caminando. Cada uno de esos testimonios que les estoy contando, Dios usó a una persona, ¿cierto? Pues a varias personas. Dios está usando a varias personas. Eh, lo mismo, en mi testimonio financiero, Dios me hizo libre de una deuda gigante y cuando Dios me habla para hacerme libre, Él me dice, ok, la parte sexual la tenemos bien, tranquilo que yo lo controlo, sigue el otro paso es la parte financiera, yo tenía unas deudas gigantes y Él me dice, necesito educarte en esto. Y para eso tenés que ir donde una persona. Entonces yo inicialmente pensé que estaba loco, yo decía, no, yo qué voy a ir donde esa muchacha, por Dios, yo, no, aquí no hay esto. Me demoré como 2 meses para obedecer, al fin le dije, efectivamente, por ahí fluyó la libertad. Eh, y es muy bonito porque Dios me envía a donde estas personas y por eso les hacía la pregunta ahorita, como que estuvieran ahí, o sea,
¿Cuál es el motivo de que estén escuchando esto? ¿Cuál es el motivo de que estén hoy aquí? ¿Cuál es el motivo de que hayan escuchado a Lina diciéndoles todos estos, esta información de los grupos y todo esto? Que es gratis. Muy bien. Otro muy bonito testimonio que Dios usó a otra persona fue el testimonio eh, en el que yo me hice novio de la que es mi esposa hoy. Entonces, yo tenía mucho miedo porque el hombre que fui antes hice mucho daño. O sea, yo le hice mucho daño a muchas personas, a muchas mujeres, y mi esposa, que era mi amiga en ese momento, éramos muy buenos amigos, andábamos para arriba y para abajo juntos. Yo decía como que yo no me he querido meter con nadie desde que Dios me hizo libre, eh, y demás que Dios tiene a alguien para mí, pero yo decía, por ahí dentro de 15 años, 10, siendo poquito. Pero, y el miedo que yo tenía era eso, hacer daño. Entonces, claro, cuando a mí se me pasaba por la mente algo con ella, yo decía, no, yo no, yo hasta no menos, yo hasta la que menos puedo tocar, porque es que esa es la que más quiero. Y resulta que Dios, de una manera muy especial, en medio de la pandemia, me mandó a salir con un amigo, a mercar con él, teníamos pico y cédula los dos ese día, entonces me dijo, ven, necesito hablar con vos, que Dios te mandó algo. Y Dios, yo en el momento estaba sin trabajo, Dios me manda una plata con él, pero más que la plata era otra cosa. Y yo al final le dije, ve, Dios no me mandó acá por plata, me mandó por otra cosa. Y le conté como en la situación que estaba y él me hace ser consciente de quién soy yo, de ese hombre nuevo. Y él me dice, no te paras de acá hasta que no estés seguro de que no sos ese hombre con esa capacidad de hacer daño que pensás que sos. Ese es el viejo hombre, ya no sos ese. Yo me paro de ahí diciendo, ok, yo me paro de ahí convencido de que esta que era amiga mía, en realidad éramos novios y no sabíamos. Y yo con ese convencimiento voy y le digo, viste, ve, somos novios, no sabíamos qué vamos a hacer. Hay tres opciones. Eh, nos hacemos novios, no sale bien y se daña la amistad, nos hacemos novios, no sale bien y puede que la amistad no se dañe, o nos hacemos novios y nos casamos, apuntémosle a esa y aquí estamos casados. Entonces, es muy teso porque yo en mi trabajo estoy teniendo hace ya varios años, porque yo tuve un problema en la córnea, que también conté en algún momento, a mí me echaron del trabajo y me tuvieron que reintegrar por un tema legal y, y digamos que no ha sido fácil desde lo humano y he tenido unas etapas de mucha amargura y en esas etapas de amargura eh, se me ha hecho la vida muy difícil al punto de que en un momento yo le decía a Dios como que Dios, yo soy tu hijo, me están haciendo daño, acábalos. Pues yo, era como si le soltaba a los perros, acábalos que me están lastimando. Entonces, y es muy teso porque Dios me dice en ese momento como no vení, es que son hijos míos también, pues no los puedo acabar. Eh, pero algo pasó muy bonito, una amiga mía soñó conmigo y me dijo, Dios me dejó ver que vos hacías parte como de un molino y en ese molino vos eras como el eje y como la interpretación del sueño era, vos estás en tu trabajo porque Dios te tiene ahí para algo especial y ya no sos geólogo, sino que sos la pieza de Dios en ese lugar. Entonces claro, yo ahí empecé a entender muchas cosas y mira que Dios usó también a una amiga y la puso a soñar conmigo, inclusive le dio la interpretación. Entonces, les conté todo esto porque una parte del testimonio es llegar a Dios y la otra parte es caminar con Dios. O sea, para llegar a Dios necesité, o Dios utilizó a unas personas para traerme a una iglesia y para caminar con Dios, Él sigue utilizando, ¿cierto? Y sé que va a seguir utilizando. Quiero que piensen en algo más de aquí a un rato y es que nosotros somos únicos,
O sea, yo soy único, usted es único y única. Que tenga eso en la mente. Y vamos a hablar de qué es la iglesia. Les pido un favor, ¿tienen Biblias? Para que me ayuden a leer ahorita tengo varios por ahí para leer. Entonces, inicialmente, ¿qué es la iglesia? Voy a hablar como de 4 puntos acerca de la iglesia. El primero es, ¿qué es la iglesia? Bueno, inicialmente, por si acaso, yo crecí con un concepto de iglesia como unos lugares físicos, ¿cierto? Un lugar físico donde la gente se congregaba, pero nada más allá. Eso era la iglesia para mí. Hoy les quiero decir que no, por si acaso, ¿cierto? A los que están escuchando y eso. Y quiero que leamos una cita que es de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. Ah, bueno, listo. Dice, usted lo va a leer. Mateo 16. Hola, sí. Dice, Mateo 16, del 13 al 19. No, era Mateo 16, no 13. No, ya aquí lo tengo. Sí, listo. Ahí estamos, ¿cierto? Ah, no, no se cambió. Ah, 16, sí. Sí, yo. Otra vez. Del 13 al 19. Ahora sí. Bueno, dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el hombre, que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún profeta, otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Bueno, creo que hasta ahí es 19. Espérate que vamos a tomar parte por parte porque creo que Dios nos dice en cada versículo, nos da como nos hace unos guiños. Inicialmente, Jesucristo pues, les hace la pregunta, ¿quién dice la gente que es el hombre, que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice la gente que es Jesucristo? Y es la pregunta que también, digamos, cuando uno se está acercando a Jesús o aún cuando uno está con Jesús, eh, uno se puede hacer, porque muchas veces estamos rodeados de algunos ruidos que el mundo nos pone. Entonces, ¿quién dice que es Jesucristo? Entonces uno habla con personas que dicen, ah, sí, Jesucristo era un hombre, fue un hombre muy sabio, fue un maestro, pero se tiende digamos que a meter a Jesucristo como en el montón, pues como que Jesucristo no es que sea el Dios, no es que sea Dios, sino que es como alguien ahí. Y digamos que hoy, y les traigo esto porque yo lo veo mucho hoy en el mundo y es, nos ponen muchas trampas y digamos que el mundo y el enemigo trabaja sabiamente y entre líneas van vendiéndole a uno cosas y lo van confundiendo. Entonces Jesucristo pregunta hoy, ¿quién les han dicho que soy yo? ¿Qué dice la gente quién soy yo? Se me bloqueó. Ah, okay. Dice, bueno, uno que es Juan el Bautista, Elías, bueno. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mmm, la pregunta es, ¿qué digo yo? Y ante la respuesta que le da Pedro a Jesucristo, Jesucristo lo bendice y le dice,
porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Cuando nosotros llegamos a Dios, y a mí me gustó mucho que esta charla fuera después de la charla de Pau, porque la charla de Pau que fue acerca de la fe, que nos enseñó que es necesaria la fe para tener esa relación con Jesucristo, que es necesaria la fe para caminar con Jesucristo, pues digamos que este sería como un segundo paso, ¿cierto? Llegar al cuerpo de Cristo. Y cuando uno utiliza la fe para conocer a Jesucristo, pues se da cuenta que Jesucristo es Dios, ¿cierto? Que Jesucristo vino a salvarme y a liberarme de muchas cosas. Entonces, después Dios le dice, Jesucristo le dice a Pedro que, que va a construir la iglesia. Este es uno de los dos versículos de los evangelios en los que Jesucristo habla de la iglesia. Y es como el primer paso de la iglesia. ¿Por qué el primer paso de la iglesia? Porque antes no existía la iglesia como tal, porque la funda Jesucristo, porque fue esencial que Jesucristo la fundara, porque vamos a ver que Él es la cabeza de la iglesia. Voy a leer Efesios. Bueno, no, y al final Él nos habla del poder de la iglesia, ¿cierto? Dice, lo que ate en la tierra quedará desatado en el cielo, y ahí nos va dando unos guiños acerca del poder de la iglesia, que no es por nosotros, es por Jesucristo. Entonces, en Efesios, permiso, en Efesios 1, del 22 al 23, ya, dice, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es Efesios 1, 22 y 23. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Entonces, aquí llega como la definición clave de qué es la iglesia, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo, Cristo es nuestra cabeza. Entonces ahí vamos a empezar como a hacernos otras preguntas. La segunda pregunta es, ¿por qué soy parte de la iglesia? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Dios decidió que yo hiciera parte de un cuerpo del que Jesucristo es la cabeza? Exactamente. ¿Por qué Dios me escoge a mí? Yo que no tengo como ningún mérito. Efectivamente no es por mi mérito. Y voy a leer Efesios 2, del 4 al 6. Ya aprendí a manejarlo. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos juntos con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Entonces, básicamente Jesucristo nos puso en su cuerpo por amor, así como nos salvó por amor. O sea, una vez más, no es que yo merezca ser parte del cuerpo de Cristo. No es que yo con mis acciones me lo gané, no es que yo esta semana me porté tan bien que hoy puedo venir a SB y decir, ay, soy parte de este cuerpo. No, una vez más es por gracia, porque Dios quiso, porque Dios me ama tanto y los ama tanto que Él quiere, ese es el porqué, Él quiere. Y eso es muy bonito porque ser parte del cuerpo de Cristo, digamos que tiene unas responsabilidades que ya las vamos a ver, pero hay un regalo muy bonito, además del regalo de ya estar con Cristo, porque al final de esta parte nos dice que estamos unidos a Cristo. Y es que si nosotros pensamos en un cuerpo con su cabeza y es el cuerpo de Cristo, pues lo que hace Jesucristo, nosotros somos testigos, o sea, nosotros estamos ahí en primera fila viendo lo que Jesucristo hace y eso es lo que pasa en la iglesia. O sea, Dios es tan bueno y definitivamente Dios no nos necesita, pero nos ama.
y lo veíamos con Pau hace una semana. Dios no nos necesita, pero nos ama, y porque nos ama, nos hace partícipes de este plan de salvación. A mí me parece muy bonita la definición de la Biblia de que es un plan de salvación, y me parece más bonito todavía que hoy Dios me permita despertarme. A mí yo le doy gracias a Dios cuando me despierto porque digamos que yo soy muy enamorado del mundo de la naturaleza. Y yo le digo a Dios, ay Dios, qué bonito el atardecer, el amanecer, la flor, el pájaro, todo. A mí me encanta. Y sobre todo porque siento que Dios hoy me eligió para ser parte de su plan de salvación. O sea, hoy Dios decidió algo para mí. Y lastimosamente muchas veces, eh, aunque yo soy consciente de eso, me hago el loco, ¿cierto? Y paso un día como si yo no fuera elegido por Dios para nada. Yo paso un día como en inercia, como que voy caminando porque me toca caminar, pero no estoy atento. Y vamos a seguir viendo como esto de las responsabilidades y de lo que Dios quiere con nosotros en el cuerpo de Cristo. Eh, y esto ayuda a mi fe. ¿Sí? La tercera pregunta es, ¿para qué soy parte? Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué soy parte de la iglesia? ¿Y para qué soy parte de la iglesia? Y para esto voy a leer otro de Efesios. A mí me encanta Efesios. Efesios completo, es muy cortico, pero Efesios muestra unas cosas fundamentales para nosotros como iglesia. Inicialmente habla de nuestra identidad, o sea, de quiénes somos de verdad, porque normalmente estamos engañados de quiénes somos, y Dios nos dice ahí como que ve, yo te hice y te voy a decir quién sos. Y va avanzando y entonces nos habla de la iglesia, de la familia, o sea, hay unos puntos muy claves en Efesios. Entonces también por eso escogí Efesios varias veces. Y voy a leer Efesios 2:7. Dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Y hay algo muy bonito en estos versículos que estamos leyendo, porque siempre al final dice, estamos unidos a Cristo Jesús. O sea, es como que Dios no tiene, o sea, no le basta una sola vez con decirnos que estamos unidos. O sea, Él nos repite y nos dice, no se le olvide, están unidos a Cristo Jesús. Eh, y básicamente, como yo les conté ahorita un poquitico de mis testimonios, pues sí, cuando uno llega a Cristo, uno no llega como si nada. Siempre pasa algo, algo se transforma en uno, algo se transforma en el entorno de uno. Entonces, en eso que se transforma, Dios lo usa como ejemplo. Y hay algo muy bonito y muy importante. Ahorita estamos afuera conversando con Hernancho y otras personas acerca de algunas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y, y nosotros a veces, lastimosamente, mmm, como que Dios hace algo muy grande en nosotros, en nuestra vida, y para nosotros con el tiempo eso se va como desvaneciendo, como enfriando, como si a uno se le fuera olvidando eso tan grande que Dios hizo por mí. A mí me parece muy bonito porque a mí Dios a veces me dedica canciones y yo le dedico canciones a veces. Y, y, y a veces me miran raro porque no son canciones cristianas precisamente, son canciones normales que Dios me ha mostrado como que, ve, te dedico esta. Y yo, inclusive canciones que he escuchado toda la vida. A mí me gustaba mucho el rock de los 90 y yo escuchaba y cantaba todo eso en inglés, pero no era consciente. Cuando yo llegué a Dios, inclusive recuerdo bañándome que yo pongo música, un día Dios me hizo consciente de una canción que yo llevo escuchando desde el 98. Y yo era, wow, esta canción lo que esto es cristiano, pues Dios me está hablando. Y, y Dios hace mucho eso conmigo. Y hay una canción muy bonita en la que Dios me dice de vez en cuando que Él me lleva a una cima, a una colina, y, y en esa colina Él me gira. Y cuando me gira es como representando que Él quiere que yo vea hacia mi pasado. Y cuando yo veo hacia mi pasado es como Él me va a volver a mostrar lo que ya hizo por mí.
Es como que estás aquí, mira dónde estabas y acuérdate de lo que he hecho. Entonces, claro, eh, eso a mí me parece hermoso porque yo vuelvo y digo, wow, o sea, es que no es menor lo que hizo Dios conmigo, es impresionante. Y si la gente todavía se impresiona cuando me ven, yo soy de un pueblo y a veces la gente en el pueblo, ¿usted qué le pasó? Usted está como raro, hay algo diferente aquí. Y es bonito, Dios hace ese ejercicio y con mi esposa también nos pone el ejercicio de recordarnos cómo fue nuestro testimonio, cómo nos conocimos, cómo llegamos a ser esposos. Y es muy bonito porque como que se aviva algo en uno. Entonces, eh, es triste que uno deje enfriar eso, es triste que uno deje olvidar el testimonio o que se le haga como dice la gente paisaje. Eh, porque hay muchas personas hoy que están pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Hay muchas personas hoy que están necesitadas como nosotros lo estuvimos o quizá más de escuchar la esperanza que tiene Dios para esas personas. Preparando esta charla, estaba hablando con una amiga y y yo me sabía un poco el testimonio de la amiga y le dije, ve, de pronto cuento un poquito de tu testimonio y ella me mandó un audio de 30 y pégale de minutos. Entonces, como que ves, para complementar, pues para que la tengas clara, para que hagas contexto. Y fue impresionante porque, pues, si ella me decía como que no me siento orgullosa de contar esto, por la vida que tuvo. Pero yo le decía, vos no te imaginas cuántas personas hay en ese estado hoy. Y mira que vos hoy sos una persona muy diferente, hoy Dios te hizo nueva. Entonces, digamos que ese es el llamado acá, el para qué, ¿cierto? O sea, Dios me, Dios me salvó, Dios me sacó de algo, Dios me liberó, no para que yo me guardara eso, no para que yo cogiera eso y me lo metiera al bolsillo y dijera, listo, ya, ahí quedamos, no. Hoy hay alguien que está sufriendo por lo que vos sufriste en algún momento, por pequeño que creas que sea. Para alguien puede ser un gigante, eso que para vos es pequeño y que Dios te ayudó en eso. Eh, Hace 8 días que Pau dio la charla, hubo una parte en la que Pau decía como, cuando yo supe la salvación y llegué y como que alcancé la salvación, dije, uy, no, esto es tan bueno, no, 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 venga, lléveme ya, vámonos, vámonos porque pues ya, esto tan bueno. Y yo sé que no solamente le pasa a Pau, pues yo sé que nos pasa a muchos, nos ha pasado a muchos, y les digo, yo en algún momento también dije como, pues y hay unos momentos donde uno, no sé, siente que el mundo es difícil, que está rodeado de cosas duras, que hay cosas injustas y que uno dice, uy, pero si a mí me está esperando algo tan bueno, yo qué me va a poner a esperar más acá, como que, uy, no, vámonos. Pero entonces fue muy bonito porque Pau dijo como que Dios, como le llama la atención a ella, ¿cierto? De una manera muy particular, le dijo como que, pues no seas egoísta, calvazo, no seas egoísta porque tenemos que entender algo hoy, y es muy importante en este tema del cuerpo de Cristo, y es que nosotros no somos salvos simplemente por mí, para mí. Cuando Dios nos salva, cuando Dios salva a cada uno de nosotros, Él nos salva y hay un propósito adicional. Entonces ese propósito adicional es ser parte del cuerpo de Cristo y hay unas tareas, ¿cierto? Y hay unas tareas y es básicamente ir por otras personas que necesitan ser salvas, que es lo que Pablo decía, hay tantas personas en el mundo. Dios quiere ir por tantas personas como vino por mí y yo no puedo ser egoísta y simplemente quedarme con lo mío. Y eso aplica para testimonio, eso aplica para bendiciones de todo tipo, porque Dios nos da todo tipo de bendiciones. Entonces es como que Dios nos dice, compartan esto, ¿cierto? Y hay un versículo que es Filipenses, todos están cerquitas, menos mal. Filipenses 1 del 21 al 24, por si lo quieren mirar ahí. Dice, pues para mí, esta es la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Dice Pablo, pues para mí vivir significa vivir para Cristo.
y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Y básicamente es el panorama que decía Pau hace 8 días, y es, claro, el apóstol Pablo la tenía súper clara. Él sabía para dónde iba. Sin embargo, él sabía que tenía una misión, sabía que tenía una tarea aquí. Y él decía, bueno, también voy por esa tarea. Entonces, tenemos que recordar que hay un plan de salvación del cual soy parte. Cada uno de nosotros es parte de ese plan de salvación. Y viene la cuarta pregunta, que es la pregunta que tiene como el sabor. O sea, aquí viene como quizás las tareas que tenemos hoy nosotros. Y la cuarta pregunta dice, ¿cómo soy parte de la iglesia? Entonces estamos, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué soy parte de la iglesia? ¿Para qué soy parte de la iglesia? ¿Y cómo soy parte de la iglesia? ¿Cierto? Entonces, ya sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y pensemos en esto. Si somos parte del cuerpo de Cristo, ¿cuál es la tarea que tenemos? Si Cristo es nuestra cabeza, yo soy parte del cuerpo de Cristo, ¿qué debería yo hacer con mi vida? Pues ser como Cristo, ¿cierto? Digamos que a mí me ha pasado muchas veces que, digamos que, por ejemplo, en mi matrimonio, cuando yo empecé mi matrimonio, yo le empecé a preguntar mucho a Dios, Dios, ¿y cómo se es cabeza? Pues porque yo soy la cabeza de mi hogar, soy el esposo. Entonces, enséñame a hacer cabeza. Y yo le preguntaba y le preguntaba a Dios y le preguntaba, hasta que Dios un día me dijo, eso es muy fácil, te tengo el ejemplo de cabeza. Vaya, le hace un evangelio. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, sea como Jesucristo. En ese momento yo dije como que, uy, ponémela más fácil, ¿cierto? Porque es que Jesucristo. Y lastimosamente muchas veces llegamos a ese punto. Yo he hablado con muchas personas y el ejemplo mayor es Jesucristo. Y le dicen a uno como, no, pero no, tampoco Jesucristo, no, pues háblame de otro. Y pensamos, siempre decimos, y Pau creo que también lo mencionó hace 8 días, y es como, es que yo soy imperfecto, Cristo es perfecto. Entonces yo no puedo ser como Jesucristo, pero Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que seamos como Él, para que hagamos lo que Él hizo y quizá más, ¿cierto? Entonces, yo soy parte de ese plan de salvación. Vamos a leer otro de Efesios. Estamos hablando de Efesios hoy. Efesios 4, del 3 al 7. Dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Bueno, entonces, aquí vamos a hablar de, bueno, lo voy a terminar de leer y enseguida lo desglosamos otra vez. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Creo que hasta ahí está. Entonces dice, eh, aquí hay, esta me pareció una revelación súper bonita porque habla del respaldo que tenemos de la Trinidad en el cuerpo de Cristo. Entonces, inicialmente, nos dice en el versículo 3, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Y una pregunta, ¿en algún momento ustedes han sentido con un amiguito de la iglesia como una cosa maluca? Pues como que te cae mal alguien, ¿cierto? Como que, ay, qué pereza. Otra vez preguntó, Daniel preguntó otra vez, no, no, otra vez, no, es que, qué pereza, que no sé, que no, que ya me está cayendo como mal hoy, como, qué pereza tal cosa. Entonces miren, eh, el enemigo sabe qué quiere Dios con cada uno de nosotros. Él no sabe el futuro, pero Él sabe que tenemos un plan, que Dios tiene un plan gigante con cada uno de nosotros y por eso somos parte del cuerpo. Entonces, aquí dice mantenerse unidos en el Espíritu mediante la paz.
cuando hay algo que perturba nuestra paz en iglesia, o sea, con otra persona, yo soy mi amigo de Gisela, y a mí Gisela me empieza a caer mal, como que qué pereza Gisela, y yo pienso, ¿y si qué me hizo Gisela? No me hizo nada, pero me está cayendo como mal. Y es muy bonito porque nosotros hemos descubierto, varias personas acá, cuando, cuando pasan estas cosas y hay personas muy valientes que, que dan el paso y dicen, Gisela, me estás cayendo mal, vení, oremos, ¿qué pasó? Y se descubre que hay un propósito. A mí me pasó con una persona muy especial, con Hernancho, les voy a contar. Cuando Hernancho empezó en el grupo, que nosotros empezamos más o menos al mismo tiempo, yo no podía escuchar hablar a Hernán, porque como que me daba algo. Yo decía como que este man como, qué pereza, este man como habla. Pero claro, Dios me mandaba a cuestionarme qué es lo que no te gusta de él. Y yo no era capaz de decir algo en particular, como que no, no sé, me cae como mal. Entonces, es muy teso porque Dios me dio la revelación y me dijo, hay un propósito especial con él y te lo quieren dañar. Y es hermoso, es espectacular porque les tengo que decir que hoy es con una de las personas con las que he experimentado la sobrenaturalidad de Dios más impresionante. Hace muy poquito, antes de que Hernacho se viniera a Estados Unidos, vivimos algo juntos, algo que yo nunca había experimentado. Y claro, cada que me pasa algo con Hernán así bonito dentro del propósito de Dios, yo digo, claro, esto era lo que querían que no sucediera. Y la invitación es esa, cuando sientan que hay algo, como entre, como que si Paola le está cayendo mal o alguna cosa, es, ahí hay algo. Y más fácil busquen como la oración, ¿cierto? Ahora, sigue, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Miren, estos versículos, yo recibí una revelación muy bonita con estos versículos porque me habla de la unidad que tenemos que tener nosotros como cuerpo, pero del respaldo que tenemos para ello. Y en estos versículos habla de la Trinidad y en este, pues inicialmente habla del Espíritu, dice eh, un solo Espíritu. Fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. O sea, nosotros cuando recibimos a Jesucristo, pues Él nos da el Espíritu Santo. Todos tenemos el ¿qué tenemos en común todos aquí? Todos somos muy diferentes, pero tenemos al Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de por qué somos diferentes, pero todos tenemos en común el Espíritu Santo y en eso nos unimos, en eso somos uno y estamos llamados a ser uno. Eh, ahorita también hablábamos afuera con unas personas acerca de las distracciones dentro de la iglesia y lastimosamente eso es lo que hay, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal denominación dice esto? ¿Qué tal cosa lo otro? ¿Qué tal? Y empezamos a fijarnos como en lo que nos separa, pero el llamado que tenemos es unidad. Y cuando nos hablan de iglesia, el cuerpo de Cristo, Cristo no tiene varios cuerpos. Cristo no tiene un cuerpo en la China y otro en Estados Unidos y otro en Colombia, no tiene un cuerpo en la denominación no sé cuál y otro cuerpo en la denominación. O sea, no es como que, mi iglesia es esta y tu iglesia es esta, no. Todos somos parte de la misma iglesia. Y hablando del cuerpo, es como no, pues por lo menos en mi cuerpo, la oreja nunca tiene contacto con el talón, ¿cierto? Pues mi oreja derecha con el talón izquierdo nunca tiene contacto. Ellos no se ven, pero son parte del mismo cuerpo. Entonces es eso también, nosotros aquí donde estamos, somos parte del mismo cuerpo y tenemos en común el Espíritu Santo con las personas que hagan parte del cuerpo en donde sea que estén. Por eso, y hay un testimonio muy bonito de un amigo que viajó a unos países donde ser cristiano es como un delito, grave, muy grave. Y, y yo siempre me cuestiono algo, nosotros acá tenemos todas las facilidades, tenemos un lugar espectacular para reunirnos, ese lugar está hermoso, tenemos todas las redes para comunicarnos, tenemos Biblias, yo tengo como 10 Biblias, mi esposa tiene como 8, que la estudio de esto, que la versión esta, y es una cosa pues como que inclusive uno a veces tiene tantas Biblias, por ejemplo, que no lee ninguna, ¿cierto? Hay un día que no leo ninguna y me quedo ahí viendo Netflix. Entonces,
Hay unos países en los que las personas ni siquiera se pueden congregar libremente, ni siquiera pueden tener una Biblia y son perseguidos. Y este amigo nos contaba que, que la Biblia la tienen que despedazar en hojas. Entonces se las van rotando entre todos. Y no pueden, o sea, como que siempre tienen espías, gente vigilándolos, y no pueden como decir, bueno, nos vemos el martes allá por el poblado, así como hacemos acá. No pueden, sino que les toca esperar que el Espíritu los lleve al lugar de encuentro. O sea, es como vivir lo sobrenatural y sobrenatural de ser parte del cuerpo de Cristo. Y es como Cristo reúne a su cuerpo en donde lo necesita. Y cuando yo pienso en eso, yo digo como que, ¿será que tener la cosa tan fácil me hace perezoso, me hace lento, me hace, no sé, malagradecido, me evita que yo viva como Dios quiere que yo viva en este cuerpo? Entonces, eh, ¿cómo era? 14. Eso con respecto al Espíritu, somos uno, ¿cierto? Dice en el versículo 5, hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y aquí hace referencia a Jesucristo, ¿cierto? Y una vez más es como, no hay un Jesucristo, el maestro de no sé qué, o un sabio que fue muy importante, pero no sé qué. No. Hay un solo Señor, es nuestro Señor, es Jesucristo. Eh, solamente hay uno y es nuestra cabeza. Tenemos que tener eso claro. Y dice, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Eso me pareció hermoso porque nos habla del Padre. Y aquí recordé, recordé el Padre Nuestro. Y es muy bonito porque Jesucristo nos enseña el Padre Nuestro. Él no me enseña el Padre mío, o sea, como mi Padre, no, o sea, es el Padre Nuestro. Y en ese hay un guiño gigante porque es como Dios me está hablando de nuestro, o sea, de verdad que estamos en un combo, o sea, somos parte de una comunidad. Y yo no, muchas veces uno está tentado, uno conoce a Dios y empieza a tener una relación, si tiene la suerte o la bendición, perdón, de llegar a un lugar aquí, así como ASB, en el que le enseñan a uno a relacionarse con Dios en una relación personal íntima. A veces tenemos como la tentación y decimos, yo tengo una relación con Dios, yo no necesito más. Voy acá en la casa, en mi relación con Dios, que termina siendo muchas veces una relación con Netflix o quién sabe con qué cosa, ¿cierto? Con videojuegos, con computador, con el TikTok. El tema es que Dios nos llama a nosotros a vivir en comunidad y nos llama a un nosotros. Y también hay una gran tentación y es como un llamado de atención que nos ha pasado a varios y es como, estoy en la casa como todo relajado, para salir ahorita, ir hasta SB, o estoy en el trabajo como cansado hoy, no, para ir hasta allá, llegar bien tarde a la casa, me pierdo el desafío, no, me pucha, como que será, más bien me voy para la casa relajado y hay que prender alarmas. Y está bien estar cansado, muchas cosas, pero aquí es el lugar donde descansa nuestro espíritu. Inclusive Dios nos da descanso en nuestra alma, en nuestro cuerpo inclusive. Eh, hay que prender alarmas cuando queramos estar como alejados, como que no solamente le estemos cogiendo pereza a una sola persona, sino como al grupo en general, como que, ay, yo que voy por allá, como que pereza hoy no. Ahí tengo que prender alarmas porque además hay algo para mí allá. O sea, hay algo que no quiere que yo reciba algo hoy. Yo soy mi amigo de decir que Dios nos da regalos siempre. Y así lo veo, inclusive en visiones. Yo veo muchos regalos para nosotros. O sea, yo veo regalos gigantes con nuestros nombres. Y cuando oro muchas veces por personas, les digo, Dios tiene regalos para vos. Y, y no es como para que uno se confunda y sea como ese hijo como interesado que va por los regalos solamente, porque básicamente uno tiene que ir a buscar al que le da los regalos, pero Dios es así. Pues yo siento que Dios siempre tiene regalos
y que las bendiciones de Dios son como lluvia que está cayendo todo el tiempo y que muchas veces nosotros nos conseguimos un paraguas a las bendiciones de Dios y vamos como evitándolas y nos pasan por el lado los regalos y no los vemos, no los queremos ver, pero Dios los tiene ahí. Eh, Hay una parte muy bonita de la palabra que también la descubrí o la redescubrí porque uno cree que ya ha leído como mucha parte de la Biblia y es en Juan 17, Juan 17, 11 y Juan 17, 21, 23. Voy a leerles el Juan 17, 11. Dice, ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti, Padre Santo. Tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. A mí me parece una cosa impresionante. O sea, yo que sé quién es Jesucristo, nosotros que sabemos quién es Jesucristo, aquí Jesucristo está orando por nosotros. O sea, Él está orándole a nuestro papá por nuestra unidad. Y eso es una cosa que hoy me pareció espectacular. Yo hoy nada más lo descubrí. Les voy a leer del 21 al 23. Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mi Padre y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Para mí fue como, pues es como si Jesucristo hoy hubiera orado por mí, de verdad. O sea, yo sentí hoy que Dios me estaba diciendo, Jesucristo me estaba diciendo como que le pido al Padre por ti, sigo intercediendo por ti. Y no solamente por ti, sino por tu relación con el cuerpo, por tu relación con la iglesia. Para mí eso hoy fue un regalo pues como que descubrí en esto. Bueno, para el cómo ser parte del cuerpo de Cristo, hay unos regalos que Dios nos da. A mí me gusta mucho la palabra regalo en inglés, porque en inglés es gift, y se utiliza la misma palabra para don. Nosotros en el español solemos utilizarlas como diferentes, ¿cierto? Regalo y don, aunque es lo mismo, ¿cierto? El don es un regalo de Dios. Entonces, Dios nos da unos dones y ahí es donde nosotros ya entramos a ser diferentes. En el principio les decía como piensen que son únicos. Cada uno de nosotros es único y como único, diferente, ¿cierto? Diferentes entre todos. Y si Dios nos está hablando de la unidad, nos dice unidad no es como homogeneidad, o sea, no es que seamos uniformes. Estamos unidos, pero somos diferentes. Entonces, en la palabra dice como, ¿qué tal que todos fuéramos ojos? ¿Qué tal que todos fuéramos pies? O sea, de un cuerpo. Entonces, somos diferentes y para ser diferentes Dios nos da dones. Entonces, vamos a leer a propósito de los dones en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de la sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo.
es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Entonces, estos son muy buenas noticias, ¿cierto? Son buenas noticias que a veces dejamos que sean usadas como en nuestra contra. ¿Por qué? Dios nos dice que todos tenemos dones, todos. O sea, no hay uno que, es que yo me quedé sin nada, no. No, todo el mundo tiene dones, todos, cada uno de nosotros tiene un don especial mínimamente. Hemos visto personajes que tienen varios dones como activos en ellos, ¿cierto? A veces, y nos ha pasado mucho, Lina tiene unos dones operando que pueden llegar a ser muy visibles, por ejemplo, y yo me empiezo a fijar en eso. Es un ejemplo, ¿cierto? Yo me empiezo a fijar en eso, yo me empiezo a fijar en Lina y yo empiezo a decir, ¿a mí por qué no me pasa eso? ¿Y yo por qué no hago eso? ¿O por qué no hago lo que hace Paola? ¿O por qué no hago lo que hace Hernán? ¿O Gisela? ¿O Cristian? ¿Yo por qué no hago eso? Y nos distraemos. Porque, porque ahí se nos inyecta como el tema de la envidia, ¿cierto? Y nos distraemos. Y nos distraemos de lo realmente importante. Lo realmente importante es, en la relación íntima que yo tengo con Dios, yo le pregunto a Dios, ¿cuál es mi don? ¿A qué vine yo? ¿Qué hago yo en este cuerpo? ¿Cuál es mi tarea en este cuerpo? Y hay una tarea. Para cada uno hay una tarea. Todos tenemos tareas. Entonces no nos dejemos engañar con las comparaciones. Todos tenemos dones. A mí me pasó algo muy bonito con mi esposa empezando el matrimonio. Mi esposa, Dios le ha hablado hace años en sueños de una manera muy sobrenatural, muy clara. Entonces, ha habido sueños muy definitorios, pues así que uno dice, uy, Dios nos habló de esto. Cuando nosotros nos casamos, resulta que yo empecé a soñar, ¿cierto? Entonces nos unimos, fuimos uno y yo empecé a soñar, pero yo soñaba y yo no me acordaba de nada. Entonces yo le decía, amor, imagínate que soñé. Amor, ¿qué soñaste? Porque ella, como Dios le hablaba así, vení, ¿qué soñaste? Y yo le decía, no, yo no me acuerdo. Y ella le daba una rabia. Y decía, no, y entonces, ¿por qué no te acordás? Ay, ¿qué vas a ver? ¿Por qué no me acuerdo? El día que Dios quiera darme un mensaje en un sueño, me va a acordar. Y es muy teso porque Dios, a través de ella y de otras personas de mi iglesia, me dijeron, es que quiero, Dios me dijo, quiero que lo anheles. Porque yo estaba en una posición muy parecida a la que tuve en mi trabajo de acábalos, aniquílalos porque yo soy hijo tuyo. Y es como esa posición de soberbia, de, es que yo soy el hijo de Dios y Dios casi que me sirve. O sea, si Dios quiere hablarme, tiene que ser claro, a ver, Dios. Entonces, eh, claro, yo dije, ok, Dios, listo. Y empecé a orar pidiendo esto. Y yo, Dios, ayúdame a acordarme de los sueños, porfa. Pues, y de verdad desde mi corazón empezó a nacer un anhelo de saber qué tenía Dios para decirme, porque es que es algo, y es algo que he aprendido mucho con mi esposa, ella no quiere perder nada de Dios, y ella dice, uy, no, si yo dejo de hacer esto, Dios me deja de hablar o de mostrarme algo, no, yo lo hago, ya lo hice. Entonces, yo empecé a sentir esa hambre de saber Dios qué tenía para decirme, y empecé a orar con eso, y fue muy bonito porque empecé a recordar los sueños. Y empecé a soñar más que ella, y yo le decía a ella, amor, soñé esto, soñé esto. Y fue impresionante, o sea, eh, y Dios me recordó esto preparando esta charla porque a veces nosotros decimos, qué bacano ese don de sanidad, o qué bacano el discernimiento de espíritus, la lengua o lo que sea, pero en realidad lo estás anhelando. O sea, y Dios lo que me decía es como decirles a ellos que necesito que lo anhelen. O sea, que anhelen lo que tengo para ellos, que lo anhelen con hambre desde el fondo del corazón, que me lo pidan con anhelo, de verdad desde el corazón. Entonces, ahí les dejo el mensaje. Eh, Además de todo lo que ya leímos que podemos ser en el cuerpo de Cristo, que es una parte que Dios nos contó acá, de los dones espirituales,
hay una parte más importante todavía y es la parte del amor, ¿cierto? Dios nos dice, esto es 1 Corintios 12 y en 1 Corintios 13, después de esta retahíla de los dones y de quiénes somos en el cuerpo de Cristo, llega Dios y nos dice, a través del apóstol Pablo, pues les digo que ustedes pueden ser los más tesos, hablando lenguas, profetizando, en sabiduría, lo que sea, pero si no tienen amor, eso no sirve para nada. Y viene la definición de amor. Yo pensaba que ibas a preguntar algo. Tiene la palabra. Entonces, eh, claro, eh, básicamente es el amor de Dios, es el que Dios necesita que nosotros apliquemos. Yo hace un tiempo, uno a veces piensa muchas bobadas. A mí me gusta jugar baloncesto, siempre me ha gustado. Y yo, pues si uno ve la NBA, ahorita están en los playoffs, y estos manes pues súper atléticos y la clavan y ven, lo hacen muy bacano. Y resulta que como yo he jugado baloncesto tantos años, pues ya ahorita hace rato no lo hago por lesiones y eso, pero yo un momento le dije a Dios, Dios, yo quiero, le dije al Espíritu Santo, ayúdame a ser bien calidoso, ayúdame yo la quiero clavar, yo nunca la he podido clavar en el cesto pues, de baloncesto. Yo quisiera clavar una así bien bacano, en un partido, lleno de gente, no sé qué. Y llega Dios y me dice, ¿para qué querés eso? No, Dios, para tu gloria. Eso es para tu gloria. Si la gente me ve haciendo eso, va a decir, wow, Dios lo que hace en ese hombre, ¿cierto? Entonces la gente va a querer esto, Dios. Lo berraco es que uno trata de convencer a Dios de esas cosas que uno sabe que no son verdad. Eso es como cuando, no, es que eso, a mi esposa y a mí nos gustan mucho las papelerías y entramos a una papelería y perdemos. Nosotros nos controlamos entre los dos las compras cuando hay algo que a mí no me gusta tanto, pero a ella sí, o al revés. Pero en papelería perdemos 20-0. Y los que conocen nuestro hogar saben bien de nuestra colección que parece una papelería. Y nosotros vamos a una papelería y entonces uno empieza a mirar el lapicerito, los colores y uno dice, amor, sabes que yo creo que necesito un lapicero porque y ustedes ven los que tenemos son millones y uno empieza a tratar de convencerse inclusive uno mismo de que uno necesita el lapicero, el cuaderno o lo que sea. Y la verdad no. Entonces, eh, es mi teso porque obviamente Dios me baja de la nube del baloncesto. Y dice, no, papá, eso usted no lo quiere para glorificar a nadie. Usted quiere glorificar a usted mismo. Y básicamente, Dios me manda en este tema de los dones a buscar esa definición que viene de Dios, ¿cierto? Que es Corintios, 1 Corintios 13, va a leer del 1 al 7, dice, la mayor es el amor. Si pudiéramos hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y viene la definición de amor. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Uno cuando lee esta definición de amor, uno dice como que estoy lejos. En algún puntico me estoy rajando. Y básicamente este es el amor que tiene Dios por nosotros y el que Dios nos llama a tener por nuestro cuerpo, ¿cierto? Por los demás.
Dios nos pide que no solamente anhelemos el mensaje de ahorita, no solamente anhelar, y les conté lo del baloncesto, porque uno a veces, yo hubo un tiempo que también quería volar, yo le decía a Dios como que bacano flotar, hacerme flotar para darte la gloria también, decía yo, ¿cierto? Y yo tampoco nada más las contaba a mi esposa, pues, y ella me decía, ay, sí, en serio, pero, pero claro, Dios sabe para qué estoy pidiendo las cosas, y muchas veces pedimos o anhelamos ciertos dones para mi ego. A veces lastimosamente uno dice, uy, yo quiero tener palabra de sabiduría para pararme frente a la gente y que la gente diga, wow, ese Eduardo sí es calidoso. O, o que hablen lenguas para descrestar a una comunidad o a una persona o lo que sea. Entonces, es pasar por el filtro de esta definición, los anhelos que tenemos, inclusive los de los dones, ¿cierto? Dios les mandó a decir, anhelen los dones, pero también les mandó a decir, anhelen el amor de Dios. Ustedes ya lo tienen, nosotros todos lo tenemos, porque el amor de Dios es el mismo Espíritu Santo que fluye en nosotros, ya está en nosotros. Hay que usarlo, simplemente hay que usarlo. Todo es desde el amor y básicamente Dios nos llama a imitar a Cristo. Voy a leerles de Hebreos 10, 24 y 25, que dice así. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. De lo que hablaba ahorita, ¿cierto? Pilas cuando nos queramos quedar en la casa. Dios nos llama a congregarnos. Dios nos llama, eso es un termómetro. Cuando yo estoy congregándome continuamente, así esté pasando por un momento difícil, es un termómetro que me dice, estoy buscando a Dios. Pero cuando me quedo en la casa, probablemente es como estoy viviendo un momento de soberbia. Y Dios no quiere eso para nosotros. Nadie normalmente está llamado a transitar solitario este peregrinaje de fe. Bueno, y entonces llega una pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo uno hace esto? Es muy bonito porque Dios nos tiene ejemplos en la palabra, en la Biblia, y yo sé que hay varios ejemplos también aquí. Voy a hablar primero del ejemplo de cómo lo hago que está en la Biblia, que está en Juan 1, del 45 al 51, que dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, el contexto es, Jesucristo está reuniendo su combo, ¿cierto? Los apóstoles. Y Jesucristo ya habló con Pedro, ya llamó a Felipe, y Felipe, y ojo a esto, Felipe fue a buscar a Natanael, o sea, fue a la búsqueda de alguien. Entonces, hemos hablado hasta aquí del funcionamiento del cuerpo de Cristo, de más o menos cómo es la cosa en el cuerpo de Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta que por fuera de aquí hay personas que también hacen parte del cuerpo de Cristo, pero ellos no saben. Y la tarea de nosotros es ir por ellos. Entonces, dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces Felipe le dice, ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Entonces Natanael dijo, ¿cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que eso. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Aquí a mí me encanta y punto por punto me gusta mucho porque básicamente esta es como una radiografía de cómo debemos ser nosotros en el servicio, cómo nos llama Dios. Felipe busca a Natanael, o sea, Dios nos dice a nosotros, hay que ir a buscar allá afuera, hay que ir a buscar. Y lastimosamente muchas veces nos da pena. Hace poquito tuve una conversación con alguien y hablábamos de cómo en el mundo se mueven cosas malignas sin descanso. Día y noche el mal está actuando, día y noche el mal está yendo por personas, día y noche el mal está queriendo sumar gente para ellos. Y nosotros, a nosotros nos da pena, nos da pereza. Y Jesucristo nos dice, sean astutos. Y aquí el ejemplo de Felipe es muy bonito porque Felipe va y busca a Natanael y lo anima desde su fe. Encontramos al propio, al propio. Y ese man de dónde es, de Nazaret. Y entonces, claro, y eso nos pasa en el mundo. Ah, y ese grupito que, eso hay que, sí, va a echarle un man de Nare, no, y de Nare no hay nada bueno a lo bien. No, yo caí por allá. O, o en ese grupito, pues que yo lo hacía, yo era Natanael en su momento, y yo decía, no, yo quiero ir a ese grupo, hombre, que me quiten plata, ni a ese ni a ninguno. Y con eso nos vamos a encontrar, ¿cierto? Pero es muy bonito porque lo único que le dice Felipe a Natanael es, venga y mire. Pues mira que Natanael no lo coge a bibliazos y que es el Mesías y vení. Y lastimosamente nosotros a veces nos vemos en eso, como que se nos vuelve a alguien un objetivo, como que Dios nos dice, hey, presentame a aquel. Y nosotros entendemos como, ve, coge el pelo a aquel y tráelo. Y no, o sea, Dios nos dice a nosotros, sean inteligentes, sean astutos. Y ser astutos a veces es hacer menos. Dios lo único que quiere de nosotros la mayor parte de las veces es preséntemelo, preséntemelo que yo hago el resto. Y miren lo que hizo Jesucristo. Jesucristo se encargó de descrestar a Natanael. Y Natanael quedó, o sea, es que muchachos, no somos nosotros. O sea, nosotros no tenemos nada para descrestar a otra persona. No tenemos nada que ofrecerle a una persona más que es lo máximo, presentarle a Jesucristo. A mí eso me cambió la vida. Pues a mí me pasó lo de Natanael. A mí simplemente me dijeron, ¿quieres venir? Y yo dije, pues porque es usted, voy por allá. Entonces terminé llegando y me terminé encontrando con Jesucristo, quien fue el que en realidad me transformó, quien fue el que me descrestó y todavía lo hace. A mí me parece impresionante porque eh, a Dios no se le acaba el repertorio y no se cansa de asombrarme. Y yo cada vez que estoy esperando un milagro, porque he estado en oportunidad esperando milagros, y he tenido a personas que oran por mí en la iglesia y oran por una cosa, cuando se me dañó el ojo, que Dios te lo sane de manera sobrenatural, que te aparezca un donante pronto, que no, o sea, una cantidad de cosas. Y yo venía en un bus y yo pensaba, Dios, yo en ese momento estaba lleno de fe, pues, y en una parcería con Dios. Y yo le decía, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál de todas esas vas a escoger? ¿Cuál de todas esas oraciones va a ser la que vas a escoger para hacer el milagro en mí? Totalmente convencido que lo iba a hacer. Y no utilizó ninguna. Me sorprendió. Y siempre me sorprende. Siempre Dios no se cansa de sorprenderme y de hacer esto que hizo con Natanael. Entonces, es entender que solamente nosotros tenemos que hacer una pequeña parte y es presentar. Recuerdo que un amigo, pues Dios da muchas oportunidades. Un amigo una vez me dijo, no, oíste, estoy viendo muchas mujeres llorando en la calle. Oiga, hermano, por donde volteo no veo sino mujeres llorando, llorando. Y yo siento que Dios me llama como a hacer algo por ellas. Y yo, ¿y por qué no lo ha hecho? Ay, me da pena. ¿Cómo le va a arrimar a una muchacha? No, 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 ay, me da pena.
Y yo le dije, no se preocupe que Dios da más oportunidades. Y ese día, que estamos en el grupo, fuimos al metro juntos. Yo mantenía en el bolso, en el morral de estas promesitas, esas pequeñitas, y nos subimos al metro y estábamos ahí conversando cuando en una de las estaciones se subió una muchacha llorando. Efectivamente, entonces obviamente ella entró y los dos nos quedamos como que, y yo lo miré a él como, yo lo miré a él como que, llegó la tuya. Y él era como que, entonces yo cogí, saqué la promesita y vea, hermano, haga lo suyo. Dios da más oportunidades. Y nos íbamos a bajar del tren cuando él se fue a donde ella. Yo me bajé, él se fue y le entregó. Yo obviamente de afuera me quedé chismoseando. Yo, vamos a ver qué cara hace la muchacha. Y no, esa muchacha pues estaba en un llanto cuando lo recibió, miró a mi amigo y le cambió la cara inmediatamente. De ahí para allá no sabemos. A mí Dios me deja cogerme unos chismes, pero no todos. Pero, pero fue muy teso porque definitivamente Dios siempre nos da oportunidad de ser esa parte del cuerpo desde la cual podemos verlo actuar. Yo quiero creer y quise creer en ese momento y hoy lo creo, que ese acto así de mínimo, de pasar pena un momentico, le cambió la vida a esa muchacha. Hoy lo creo. Y muchas veces le digo a Dios como que ojalá me permitas comerme el chisme completo, pues, y que un día llegue una muchacha acá y diga, ay, una vez en el metro, ¿cierto? Y, y yo, qué bacano sería, pero me quedo con la fe, me quedo con el pequeño acto. Y muchas veces lo único que nos pide Dios es ese pequeño acto. Digamos que el llamado de hoy, el grande, es a estar atentos. Dios nos llama a estar atentos, con los ojos abiertos, con los oídos abiertos. Todos los días, muchachos, todos los días hay oportunidades de servicios, hay oportunidad de traer a esas personas, hay oportunidad de no ser egoístas, hay oportunidad de darles ese gran regalo a esas personas. Digamos que una de las primeras tareas que Dios nos pone es cambiar nuestro entorno, o sea, llevarlo a Él para que Él cambie nuestro entorno, de nuestra familia, que a veces es tan difícil, porque yo me acuerdo que cuando Dios me puso a orar con mi mamá la primera vez, yo era orar, ¿qué es eso? ¿Con mi mamá? Muy duro. Yo casi que no le digo, pues, pero finalmente hice caso. Me pasó lo mismo con un compañero de trabajo con el que me la llevaba muy mal y siempre tenía muchos problemas y Dios me dijo, hay una persona en su familia, en la de él, que está enferma y necesito que ores por él, por esa persona y con él ahí. Y yo, y no, Dios, ven y no me hagas esto, amigo. Eso es. Entonces yo ya, bueno, yo obedezco, pero usted cuadra todo. Y de suerte que él se fue para otra ciudad mucho tiempo. Entonces yo me relajé. Yo dije, no, 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 aquí sí me salvé. Y el Espíritu Santo me decía, relájese que un día lo traigo. Y un día lo trajo, nos encontramos solos en donde era la oficina. Y el Espíritu Santo me dijo, este es el momento. Ese es el momento de triunfar. Ese es el momento que estabas esperando hace meses, pasaron meses. Y yo en el camino entré al baño, yo dije, no, estaba como el chapulín. Sí voy. Y yo era así como que, y bueno, ya. Y es eso porque uno le tiene miedo al rechazo. Y yo llego donde él, y yo, este mínimo me va a decir que estoy loco, o me va a decir que no, pero finalmente yo me senté. Le dije, ¿está muy ocupado? Me dijo, sí. Me dijo, sí, estoy muy ocupado. ¿Qué necesita? Ya, ¿usted cree en Dios? Sí, claro. Lo que pasa, hermano, es que vea. Le voy a quitar 2 minutos solamente, si usted me permite. Sí, hágale, hágale. Lo que pasa es que Dios me puso una tarea, me mostró algo y me dijo que orara por usted. ¿Usted permite que llore por usted? Y el man me mira, ni siquiera, yo estaba aquí parado así y él estaba sentado así. Ajá, y él todo el tiempo me habló así como que, y entonces cuando yo le dije que si oraba por él, yo en el momento dije, no me va a decir que no. Y él me dijo como, bueno, hágale, no demore. Entonces, entonces yo llegué y le impuse las manos y oré lo que Dios me dijo que orara por él. 2 minutos.
Y cuando me paré, yo le dije, listo, eso es todo. Se me quedó mirando raro, la cara le cambió y se echó la bendición. Me dijo como, no, muchas gracias. Y yo no supe, pues yo no me quedé como parceriado con él, como vení, contame si tienes a alguien enfermo. Pues no, yo simplemente me fui. Y, pero me fui con gozo. Y esa es otra. Cuando Dios nos deja ser partícipes de su cuerpo, Jesucristo, ese servicio, ese estar ahí, ese llegar a otras personas, nos deja experimentar gozo. Y ustedes no quieren perder eso. El gozo que se siente estar en la primera fila siendo testigo de un milagro, eso es una cosa que ni siquiera es humana, eso no se explica desde ningún entretenimiento humano, pues. Entonces, eh, básicamente las personas no tienen problema con que nosotros compartamos la fe, a veces creemos eso. Las personas tienen problema en cómo compartimos la fe, ¿cierto? Porque a veces, lastimosamente, y me incluyo, una vez más recordando lo que pasó en la oficina, de que quería que todos se murieran, eh, y es que los cristianos no reflejamos a Cristo. Lastimosamente muchas veces no parecemos el cuerpo de Cristo. Lastimosamente muchas veces nosotros nos decimos cristianos, pero no. Hace poquito hablaba con mi esposa, yo venía manejando el carro de una manera muy agresiva y, y nosotros compramos un sticker para ponerle al carro de esos que dice como Dios algo, si es Jesucristo, no sé qué, que bacano, pongámoselo, nunca lo pudimos poner, pero un día tuvimos esa conversación y ella me decía, no, vení, pero si le ponemos el sticker tenemos que empezar a manejar diferente, porque estamos representando a Jesucristo. Pues te digo una cosa, vamos a pasar echándole el madrazo a alguien y va a decir ahí, Jesucristo te salva o algo así, ¿me salva de qué? De usted, total. Entonces, entonces como que somos conscientes de a quién estamos representando aquí en la tierra, de que somos la mano, el pie, la boca de Jesucristo. Somos conscientes de que somos de qué tan importante es Jesucristo para nosotros representarlo bien, cómo se lo estamos mostrando al mundo. Con razón, muchas personas a veces uno les va a presentar a Jesucristo y ellos como que, uy, no, qué pereza es eso. Porque nosotros no lo presentamos a él ni lo representamos a veces. Entonces, mmm, hay otra cosa y es, ¿qué necesito para empezar a servir, para ser parte de la iglesia? Y recuerdo que yo llevaba muy poquito tiempo en ASB cuando hice mi primer servicio y, y recuerdo que yo tomaba nota de estas charlas. Yo venía con un cuadernito y, plum, y tomaba notas y tomaba notas, pero yo no me sabía ni la Biblia, yo no me sabía nada, yo no. Entonces, cuando alguien llegaba a mi vida que necesitaba algo, yo lo chutaba. Yo te voy a presentar a una amiga que se llama Paola, te voy a presentar a alguien que lleva más tiempo y entonces ellos llevan más tiempo, entonces ellos sí pueden servir. Y un día me encontré con una amiga en una situación muy brava, en una situación de enfermedad, de quiebra, una horrible. Y me senté con ella me dijo, necesito hablar con vos. Y nos pusimos a hablar, estábamos en Oviedo. Y esa muchacha empieza a contarme la historia. Y yo era como, vení, te presento unos amigos que no, yo no quiero hablar con nadie, yo estoy brava con Dios. Es que los hijos de ese son los que me han hecho esto y no sé qué. Y yo era ahí como, pero yo qué le digo a esta muchacha, por Dios, unos temas ahí súper bravos de salud y la habían robado y bueno, un poco de cosas. Y yo, y yo dentro de mí le decía al Espíritu Santo, ¿aquí qué? Yo no tengo forma de responderle a esta muchacha, ¿yo qué hago? Entonces yo tenía el cuadernito y yo abrí el cuadernito. Y es muy teso porque a medida que ella me iba contando y eso y en el momento que me tocó hablar, estaba el cuadernito. Puse a hablar al cuadernito, o sea, yo empecé así, le ve Jesucristo, y le dije un poco de cosas. Y es muy teso porque en ese momento llegó una compañera de ASB que llevaba mucho tiempo a la mesa de al lado. Y a mi mente vino otra persona. Yo, ya, chao, que estés bien, me fui para la oficina y yo llegué aburrido a la oficina. Yo dije, Dios quiera que no se suicide esa muchacha, porque yo creo que no, ahí no pasó nada. Y fue muy bonito porque ella me escribió cuando llegó a su casa y me dijo, gracias por las palabras, me siento paz, me siento tranquila, un poco de cosas que yo dije,
experimenté el gozo por primera vez. Yo dije, no puedo creer yo, si yo no es nada, pues yo, ¿cómo fue esto? Y me di cuenta en ese momento que definitivamente no soy yo, no somos ninguno de nosotros, es Jesucristo a través de nosotros. Entonces, a veces uno quiere esperar a hacer un curso de teología para ir a servir, o que pase algo muy sobrenatural. Y Dios simplemente nos dice, yo le doy con que vaya, o que levite, o que vaya en el baloncesto y la clave. El tema es, Dios nos da con qué en el momento que sea. Y simplemente nos llama a atrevernos, a dar esos pasos, ¿cierto? ¿Cómo estamos de tiempo? Ya estamos como 5, faltan 5 minutos para terminar, para las 9 que terminamos. Bueno, les voy a contar un testimonio muy cortico para terminar, 5 minutos. Una vez yo tuve una amiga cercana que quiero mucho. Esta persona, una vez vi un estado y sentí como que la va a saludar, pero no la saludé. Después otra amiga llegó y me dijo, parce, necesito tu ayuda, esta pelada se quiere suicidar, esta pelada está muy mal, esta pelada necesita ayuda, mira, no sé qué, habla con ella. Y yo dije como que bueno, listo, chulo para saludarla. La saludé y me contó por lo que estaba pasando. O sea, una historia muy tesa que ojalá ya un día nos cuente. Eh, pero fue muy bonito porque ese fue para mí también uno de los primeros ejemplos del cuerpo de Cristo. Yo estaba en Medellín, ella estaba en el pueblo, la otra amiga no me acuerdo ni dónde estaba, pero la amiga me llamó, yo hablé con la amiga chateando, con la que está teniendo el problema, y yo decía como, ¿qué hago? O sea, yo quisiera estar ahí, orar por ella, pero no estoy. Entonces pensé, o el Espíritu Santo me dijo, pero hay alguien allá. Y nosotros estábamos empezando a dar sanación de corazón en el pueblo y ya habían unos amigos que la estaban recibiendo y Dios me puso en el corazón decirle a ellos. Entonces yo le dije, ya ve, vos aceptarías hablar con alguien, ella me dijo lo que sea, pero que me tiró al río. Entonces, esos amigos, yo los llamé y les dije, bueno, tengo un servicio. ¿Cómo así? ¿Qué pasa un servicio? Nosotros, ¿cómo? Hágale, arranquen. Y les conté, fueron y se encontraron con ella y se fueron a caminar. Ella les contó su historia y ellos oraron por ella y ella hizo una oración en la que aceptó a Jesucristo. En ese momento aceptó a Jesucristo. Y fue muy bonito porque en el lugar en el que aceptó a Jesucristo fue en su lugar favorito sin saber. Llegaron a ese lugar, o sea, ellos la llevaron allá sin saber. Y ella aceptó a Jesucristo en ese momento y su vida se transformó de una manera impresionante. Y les digo hoy ella cree que está loca porque Dios le habla de unas maneras muy impresionantes. Ella me dice, Ed, no sé si es que en realidad ya me enloquecí o si estoy escuchando a Dios. Entonces yo le digo, bueno, hay unos filtros para saber si es Dios y es Dios. Dios te está hablando. Y, y digamos que me parece muy bonito porque ahí el cuerpo se activó, fueron varias partes, ¿cierto? Entonces fueron ellos y ninguno éramos pues los super tesos o los de la mayor experiencia. Entonces, nosotros podemos salvar vidas. Y salvar una vida no solamente pensar en salvarla aquí, como que hay alguien que quiere suicidar y dice que no se suicidara. No, estamos salvando vidas para la eternidad y en eso tenemos que pensar, en la eternidad. Con Jesucristo pensamos en la eternidad. Los invito entonces a que pensemos en eternidad, que pensemos en que este cuerpo es más grande que lo que estamos aquí, que pensemos en que la otra persona necesita que yo le ayude a llegar a Jesucristo y que Jesucristo me está pidiendo solamente que le presente a esa persona. Les dejo la inquietud. Abran los ojos y los oídos. Y amén y oremos. Papito Dios, gracias Señor por ese momento que nos permites. Gracias por lo que nos hablas, Señor. Gracias, Señor, por cómo te manifiestas en nosotros. Gracias porque sabemos que das más oportunidades de servicio, Señor. Gracias porque nos reconocemos como tu cuerpo, Señor Jesucristo. Gracias por ser nuestra cabeza. Ayúdanos, Señor, a siempre ir a ti, Señor, porque tú nos manejas, tú controlas este cuerpo, Señor. Gracias porque nos das la fe que nos tiene aquí.
Por eso llegué aquí, por eso estoy aquí, Señor. Gracias porque nos vas a hablar esta semana a todos y nos vas a poner tareas que son pasos de fe, Señor. Gracias porque nos vas a dar la oportunidad de verte actuando, Señor. Y nosotros vamos a ser esos testigos de primera fila. Gracias, Señor, por amarnos tanto y usarnos y hacernos parte de este cuerpo. Te lo agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.